Bosa, aquí en la capital. Pero vamos a ir en unos instantes nada más hasta Bolivia para conocer cuál es la situación luego de que el gobierno de ese país, el presidente Arce, removiera la cúpula militar por completo tras un intento de golpe que se diera a conocer ayer por la tarde. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos ven por la televisión, nos siguen por la radio, por las redes sociales. Antes de entrar a los temas urgentes, comenzando por el Bolivia, como bien has hecho en subrayar, quiero destacar dos temas que me parecen igualmente relevantes y que corren el riesgo de pasar desapercibidos por las urgencias de la coyuntura. El primero es una decisión tomada por la justicia de Estados Unidos de condenar a 45 años de cárcel al expresidente de Honduras, Orlando Hernández, quien fue presidente durante 8 años y antes de eso presidente del Congreso de Honduras. Se le ha acusado por tráfico de drogas, responsable de haber hecho entrar a los Estados Unidos 10.000 millones de dólares durante el lapso en que ha tenido poder en el legislativo primero y en el ejecutivo después. Ese monto, como sabemos, es la suma de las bambas con el puerto de Chancay. Muy importante tomar en cuenta eso, de la misma manera que el reconocimiento que ha hecho el jefe de la policía de ser cómplice de este grupo de narcotráfico que se ha apoderado del Estado hondureño. Quiero destacar también que hay un comunicado de la Conferencia Episcopal del Perú, página entera en El Comercio de hoy, que se llama Por una cultura de la legalidad, del bien común y de la solidaridad en el Perú, con 24 puntos que vale la pena leer y reflexionar. Ahora sí nos podemos ir a Bolivia, Mávila. Vamos a, desde Tarija, Bolivia, frontera con Argentina, está con nosotros el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos, expresidente. Muy buenos días, Mávila. Un gusto. Un gusto igual para nosotros escucharlo aquí a la distancia, pero con mucha curiosidad y con muchas ganas de conocer cuál es su apreciación sobre lo que ha ocurrido el día de ayer. La situación, diría usted, en Bolivia ya es una situación estable, tranquila, que se le pueda garantizar a los ciudadanos que esto va a transcurrir con tranquilidad, pero que al mismo tiempo va a haber un respeto por las instituciones democráticas. Mire, Mávila, yo quiero primero agradecer a todos los jefes de Estado, presidentes de la región, incluido el presidente de España, por haberse preocupado, expresado su preocupación por lo que pasaba en Bolivia. Pero al mismo tiempo quiero decirles que estaban equivocados. Ayer no se trataba de ninguna amenaza a la democracia, porque democracia no existe en Bolivia. En Bolivia vivimos en una situación de involución democrática absoluta, una situación que llega a ser decadente. Lo de ayer ha sido decadente. Como expresidente de Bolivia y ciudadano boliviano, me da vergüenza, me da pena, me da indignación. Esto que ha sucedido ayer, ojalá sirva para que la comunidad internacional se dé cuenta del tipo de régimen que rige en Bolivia y que bajo una cierta máscara disque indigenista está dividiendo al país, está generando una corrupción total y manejando con una irresponsabilidad absoluta nuestro país. O sea que un poco lo que hemos visto ayer es ya el fondo. Hemos tocado el fondo como país, como sistema, como instituciones. ¿Sabe qué quiero decirle? Sí. ¿Ah? Sí. Dígame, por favor. No, quiero decir, se me inspira en este momento aquello que decía el gran Tolstoy, el ruso, que cuando un Estado no procura la justicia, la democracia, se transforma en un grupo de malhechores.
Esto es lo que tenemos en Bolivia encabezado por el presidente Arce. De acuerdo. La pregunta inicial, permítame, era una pregunta abierta para conocer su impresión. Yendo al detalle y al análisis, estamos leyendo muchísimas hipótesis sobre lo que habría ocurrido realmente ayer. Como usted ha dicho, desde su perspectiva, esto no fue un intento de golpe. Y hay quienes dicen que el protagonista, el general Zúñiga, era muy institucional y que esto podría haber sido, es más, en algún momento él lo dijo, Arce me ha dado, digamos, el go para hacer una cosa como esta en la medida de que podía conseguir ganar oxígeno. ¿Usted se inclina por eso? ¿Usted cree? Y explíquenos a los peruanos, por favor, cómo es posible que ocurra o que podría haber ocurrido una situación de esa naturaleza. Mire, las Fuerzas Armadas bolivianas han sido penetradas por las disputas internas del partido de gobierno y del régimen, entre Evo Morales, entre Arce, y ese es un daño enorme que se ha hecho a las Fuerzas Armadas. Yo como presidente firmé la primera ley orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia que no se cumple. El señor Zúñiga Mavila es el número 53 de su curso. 53. Cuando yo era el primero cuando yo era presidente preguntaba cuál era el primero del curso y ese era automáticamente el comandante. Entonces, lo que está pasando en Bolivia es un desorden absoluto, total. Presidente Paz Zamora, a propósito de ese desorden al que usted hace referencia, ¿cómo entender las fricciones permanentes entre Evo Morales, expresidente, quien quiere postular otra vez inconstitucionalmente, y el actual presidente Arce? ¿Qué es lo que ha pasado al interior del Movimiento al Socialismo, que es el partido oficialista? Claro, lo que pasó al MAS, el movimiento, primero es que ha penetrado en un proceso de corrupción a todos los niveles. Ha organizado movimientos sociales que controla, de campesinos, las Bartolinas, mineros, en fin, y que se han dividido ahora, un ala es de Arce, la otra ala es de Evo, y esto ha penetrado toda la política nacional. Hoy día parece que Bolivia se reduce a ese conflicto entre estos dos caballeros y, como hemos visto ayer, han introducido el conflicto dentro de las Fuerzas Armadas. Han introducido el conflicto dentro de las Fuerzas Armadas y a nivel de todas las sociedades, el sistema judicial, el parlamento, el fiscalato, por la policía, a donde vaya usted, lo tienen tomados dentro de sus propias discusiones. Por eso yo digo, gracias presidentes, muchos de ellos amigos míos que se han preocupado por lo que pasaba en Bolivia, pero desgraciadamente debo decirles que sus pronunciamientos estaban equivocados. Es súper interesante lo que nos dice, súper interesante, porque partimos de algo que afirmó cuando le hicimos la primera pregunta. Usted dijo, en Bolivia no hay democracia, y en efecto, la Secretaría General de la OEA ha condenado lo sucedido ayer, le ha seguido el presidente chileno Gabriel Boric, lo mismo ha ocurrido con Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Andrés Manuel López Obrador, Pedro Sánchez, Gustavo Petro de Colombia y hasta la Casa Blanca. ¿Cómo así no hay democracia? ¿Perdón? La pregunta es, usted afirma categóricamente que en Bolivia no hay democracia. No hay absolutamente democracia. El Poder Ejecutivo controla el Congreso, controla el Poder Judicial, controla las Fuerzas Armadas, el bochorno que han hecho ayer, controla la policía, controla los fiscales, el Ministerio Público, controla todo. Oiga, Mavila, estamos peor que Venezuela. Y es hora que el continente se dé cuenta de esa realidad. Y si para algo ha servido lo de ayer, es para que los bolivianos y los hermanos, países hermanos en el área, en la región, se den cuenta del nivel de decadencia y en que se encuentra Bolivia
en todos los espacios. Uno de los espacios, presidente Paz Zamora, si me permite, es el económico. ¿Sí? Y queremos comprender cómo así un país que ha contado con tales reservas de gas se halla ahora con una carestía de carburantes. ¿Por qué la política energética ha llevado a un impasse semejante, por favor? Bueno, miren, vaya, gracias por la pregunta, porque es precisamente mi gobierno, los años 90, que hicimos los grandes descubrimientos de los megacampos de gas y firmamos el contrato de compra y venta de gas con Brasil, que es la que alimentó con miles de millones de dólares los 20 años del masismo en el poder. Pareciera que uno no sabe para quién trabaja, pero así ocurrió. Pero ya la irresponsabilidad que ahora está absolutamente abierta en el manejo de las cosas públicas y del Estado, se ve que ya estaba desde el comienzo. Empezaron a meter la mano en la gata y a gastar, es decir, malgastar, malversar de una manera absolutamente arbitraria, y resulta que hoy día se está acabando el gas, prácticamente se está acabando el gas y se tiene que comprar afuera el diésel, la gasolina. Es un desastre. Pero bueno, eso existe, eso es la realidad. Las colas de vehículos en las ciudades son enormes y yo creo que de ninguna manera la tranquilidad va a volver al país. Bueno. O sea, nosotros estamos deseosos de que, digamos, la parte formal de la democracia, formalmente hay una elección el año 25, pero ellos ya han hecho un censo, ya tienen todo preparado, como Venezuela, para ganar esas elecciones. Entonces, sin embargo, creo que lo que ha ocurrido ayer nos convoca a verdaderamente reflexionar profundamente sobre lo que pasa en nuestro país y tratar de generar un gran movimiento de unidad nacional para una cosa elemental, la unidad nacional, Fernando. De acuerdo, muchísimas gracias, presidente. Para garantizar que nuestras autoridades actúen con responsabilidad. Desde el presidente, los mandos, los ministros, responsabilidad. No puede ser el absurdo que estamos viviendo. De acuerdo, muchas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros y lo recordamos muy bien como un amigo del Perú, cuando usted fue presidente durante los años 90, que dio lugar a la creación de Bolivia Mar, donde hemos estado hace poco y lo hemos recordado. Muchas gracias, señor Paz Zamora. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días, señor. Gracias, muy buenos días. Jaime Paz Zamora. Muy bien, más bien hemos escuchado un punto de vista. Nos vamos a la pausa para reflexionar. 8:19, hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.